Según el Diccionario de Términos Jurídicos, la seguridad nacional debe entenderse como el conjunto de condiciones necesarias para garantizar la soberanía, la independencia y la promoción del interés de la nación, fortaleciendo los componentes del proyecto nacional y reduciendo al mínimo las debilidades o inconsistencias que pueden traducirse en ventanas de vulnerabilidad frente al exterior. Asimismo, un servicio de inteligencia es una agencia gubernamental dedicada a obtener información, fundamentándose en la seguridad nacional. Quien define la seguridad nacional tiene la capacidad de dedicar los recursos del Estado a combatir las amenazas. Es fundamental. Y vamos, hay definiciones de seguridad nacional de todo tipo, depende del gobierno del que se trate. Bajo estos preceptos, nace en el año de 1947 la Dirección Federal de Seguridad. La Federal de Seguridad fue creada en 1947 por Miguel Alemán. Él había sido secretario de Gobernación durante la Segunda Guerra y ahí se deslumbró con el FBI, que tenía oficinas en México, y dijo: yo quiero tener mi propio FBI, y por tanto ordenó por decreto en 1947 de la Federal de Seguridad, que desde un primer momento fue más bien una policía política, que se dedicaba a vigilar, controlar y cuando era necesario eliminar a los enemigos del Estado, definidos por el presidente, porque el presidente era quien decidía quién era el enemigo o los enemigos de la seguridad nacional. Tengan el valor suficiente para sobreponerse a todas las fatigas y desesperanzas y logren salvar su curso, que les dará la oportunidad de ser agentes de la Dirección Federal de Seguridad, cuyas funciones debieron ser las de ofrecer servicios de inteligencia, pero que poco a poco, además de realizar espionaje político, fue la encargada de eliminar a grupos opositores al gobierno, especialmente las guerrillas surgidas en el sureste del país. En el pasado reciente existió una política de Estado para borrar y desaparecer no solo a la gente opositora a ese régimen, sino para borrar sus ideas y desaparecer sus ejemplos de vida y de sacrificio. En 1968, yo tenía 16 años, entré a estudiar en Politécnico, comencé a participar políticamente en el 68. Yo pertenecí a lo que era el comité del Valle de México. Era más conocido como la Brigada Roja. Estuve militando desde el 73 hasta 1975, que fui detenido el 19 de enero de ese año. Estuve un mes desaparecido en forma ilegal. Nos llevaron a la penitenciaría de Santa Marta, donde estuvimos un compañero y yo apandados. No veíamos la luz del sol, estábamos en celdas individuales y salimos el 24 de agosto de 1979.
Mientras en el mundo se hablaba de Guerra Fría, la Dirección Federal de Seguridad, en las décadas de los 60 y 70, fue la encargada de liderar la guerra sucia en el país. Sucia porque nunca fue declarada, era clandestina, era secreta, casi secreta, se iba sabiendo. Ese término y esa idea se importa a México, la importan a México y la empiezan a aplicar con más o menos intensidad. Y uno de los instrumentos centrales de esta guerra sucia fue la Dirección Federal de Seguridad. No fue el único, también el Ejército tuvo un papel determinante, sobre todo en Guerrero. Dentro de esos muros se practicaba la tortura, asesinatos a mansalva, salvajes interrogatorios. Contaban hasta con equipo médico que se encargaba de extender la vida en medio de la crueldad solo para ahondar en la violencia. Utilizaron y perfeccionaron técnicas de terror como mecanismo de control y disciplinamiento social. Bestialidad para infligir dolor como ejemplo para aquellos que intentaran seguir sus pasos. En esos años, las detenciones ilegales, las desapariciones forzadas y la tortura fueron fórmulas cotidianas para acallar y, si era necesario, acabar con líderes sociales y opositores al gobierno. A mí me torturaron en uno de los pisos superiores. Había un cuarto de tortura en algunos de los pisos. Imposible de identificar ahora por el capuchón de plástico negro que nos mantenía aislados del mundo y a medio ahogados todo el tiempo. Espiaban, infiltraban movimientos opositores, secuestraban, torturaban, asesinaban, desaparecían. Era una policía política, vamos. Nunca, lo que más me llamó la atención era lo buenos que eran para infiltrar y lo malos que eran para analizar. Fernando Gutiérrez Barrios o Miguel Nazararo, eran muy buenos policías. De hecho, tenían la capacidad de sacar información, pero luego no sabían qué hacer con ella, porque no tenían, ni el FBI ni la CIA les enseñaron jamás a analizar la información. Diversos grupos paramilitares se infiltraron durante toda la lucha estudiantil de 1968 y años posteriores. En 1971, durante una marcha estudiantil que partió del casco de Santo Tomás en la Ciudad de México, la cual fue organizada para apoyar a estudiantes de Monterrey, apareció un nuevo grupo paramilitar al servicio del Estado que fue conocido como los Halcones. Y me quiero caso de llegar un camión con halcones, camión. Ya entraba el combate, ya tenemos algún herido por ahí. Dejarlo pasar, pero Ese jueves de Corpus, decenas de jóvenes murieron o desaparecieron. El Estado lanzaba todas sus corporaciones policíacas, vamos, y al ejército, y a los guardias rurales, todo el mundo los lanzaba en contra de los estudiantes que llegaron a ser vistos como, sobre todo en el 68, como una verdadera amenaza. De hecho, la matanza de Tlatelolco la justifican el presidente Díaz Ordaz y su jefe del Estado Mayor Presidencial, que son los que la arman, diciendo que ese día iban a tomar relaciones exteriores los estudiantes e iban a ser reconocidos por países comunistas. Una marihuanada, una locura, vamos, no tenía ningún sentido. Pero la utilizaban en la medida que era necesario. Hay que entender que los opositores al régimen eran pocos y bastante débiles. Por tanto, pues la Federal de Seguridad tenía un trabajo relativamente sencillo para enfrentar a los opositores. Yo que fui estudiante de Derecho, arriba la banqueta, arriba la banqueta. y fui activista hasta ese punto,
Sí sabía, porque tenía comunicación con mis amigos que perdieron la vida. ¿Le duele esa parte de México, esa historia? Me duelen mis amigos, mis amistades, mis compañeros que perdieron la vida. Y yo como Rajón me siento en cierta forma, pues con cierta conciencia, ¿no? Pero yo protegí a mi familia. En el aeropuerto se tiene una oficina que conoce de los problemas de seguridad de ese sitio y permite detectar entradas y salidas de sujetos investigados. Rosario Ibarra de Piedra, en el desfile oficial del 1 de mayo de 1981, profirió insultos a las autoridades. Ya las cosas cambian cuando aparece la guerrilla y sobre todo algunas guerrillas que tuvieron una capacidad operativa mucho mayor al término medio, pero ni aún entonces fueron una verdadera amenaza a la seguridad nacional mexicana. Más bien, yo sostengo que la Federal de Seguridad, Gutiérrez Barrios en particular, inflaba la amenaza para poder recibir más presupuesto y fortalecer más a la Federal de Seguridad. En este inmueble, en los años 70, estuvo la extinta Federal de Seguridad y fue sede de la Brigada Blanca. Aquí se diseñaron y pusieron en práctica estrategias fuera de toda ley para ejercer una guerra de exterminio. Tras décadas de impunidad, en 1985, diversas denuncias periodísticas señalaron al entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla, de ser el responsable del asesinato de Manuel Buendía, uno de los columnistas más connotados de la época. Pero tal vez la gota que derramó el vaso debió llegar de Estados Unidos, cuando el embajador estadounidense John Gavin afirmó que desde esa dirección se protegía a los narcotraficantes más importantes del país, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, alias Don Neto. La impunidad que el régimen, los presidentes le dan a la Federal de Seguridad para que hagan el trabajo sucio, permite que la Federal de Seguridad sea infiltrada por el crimen organizado. Por tanto, a partir de los 70s, la Federal de Seguridad se convierte en la protectora de los capos mexicanos y colombianos, y eso corrompe a la Federal de Seguridad. Y Manuel Buendía lo que empezó a hacer es encontrar los nexos entre la Federal de Seguridad y los narcotraficantes, el cartel de Guadalajara, el Caro Quintero. Y cuando iba a revelarlo, se ordena José Antonio Zorrilla Pérez, que era el director de la Federal de Seguridad, ordena su asesinato para que no revele lo que él sabía acerca de los nexos entre la Federal de Seguridad y otros políticos con el crimen organizado. Esa es la razón por la que lo matan y esa es la razón por la que desaparecen a la Federal de Seguridad. Así, tras 38 años de existencia, la Dirección Federal de Seguridad desapareció en 1985. Era un lugar donde los agentes estaban aquí haciendo nada o haciendo desperfectos y era sumamente triste, un lugar muy triste. Además, los vecinos sabían, no pasabas, le dabas la vuelta. O sea, si tenías que caminar por aquí, le dabas la vuelta por allá porque ya sabías que estaban aquí. Aquí estacionaban sus coches, los subían a la banqueta. No, era una zona perdida en esa época, el lugar. Se orinaban aquí y estaban jugando y eran grupos y eran agresivos. Tenían pruebas de iniciación que las hacían aquí. Entonces vas a ingresar, pero tienes que irle a pegar a aquel. Y todo esto se daba en esta zona. Veías cuando los bajaban. Cuando llegaban en un coche y los bajaban, pero ya lo que pasaba adentro pues ya no te enterabas.
Mediante un escueto comunicado, el gobierno federal, encabezado por entonces Miguel de la Madrid, informó: la DFS y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales se unen para dar lugar a un nuevo organismo, el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, CISEN. El CISEN intenta hacer algo diferente, no deja de ser operativo, por ejemplo, les quitan las charolas, que se había convertido en símbolo de corrupción y de abuso, y cambia. Luego el CISEN ya tiene su propia evolución, pero a partir de ese momento el crimen organizado lo que hace es infiltrar a todas las corporaciones policíacas municipales y estatales y algunas federales. Ya cambia el escenario. En los 70s, 80s, hasta los 85, 86, el crimen organizado la Federal de Seguridad tiene el monopolio para controlar o intentar controlar el crimen organizado. De hecho, era su cómplice. Después de eso cambia. Por más de 30 años, la Dirección Federal de Seguridad, ya desaparecida, ocupó este edificio habilitado como cárcel clandestina para la tortura, interrogatorio y distribución de subversivos capturados para enviarlos a centros de exterminio como el campo militar número 1, el aeropuerto militar de Santa Lucía, la PGR y el sótano de la policía en Tlaxcuaque, el territorio del inolvidable Durazo. Y tras la desaparición del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional en 2018, el que en su momento fuera edificio de la Dirección Federal de Seguridad, y en donde se perpetraron cientos de actos criminales y se violaron cotidianamente los más básicos derechos humanos, se convierte en un memorial para nunca olvidar los horrores que en nombre de la seguridad interior se llevaron a cabo en nuestro país. A 5 décadas de distancia, coordinados con varias dependencias de gobierno, tras esas paredes donde antes desaparecían, hoy apoyamos en el diseño del Programa Nacional de Búsqueda de Personas y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense. Acto de compromiso político con una causa, la causa de la reivindicación de la memoria, de la verdad, de la justicia, de la reparación y de la no repetición. Hoy, como ejercicio de gobierno, hacemos un reconocimiento a los desaparecidos y a los sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos, detención arbitraria, tortura, ejecuciones extrajudiciales. Estén dispuestos a reconocer que la guerra que implementó el Estado en aquellos años fue de exterminio.